Bueno, yo puse aquí. Vamos a leer 3 versículos en diferentes epístolas. Amén. Y así pues. Vamos a buscar en 2 de Corintios primero. Y después vamos a buscar en Romanos capítulo 1. Yo le diré después los versículos. Y después vamos a buscar 1 Tesalonicenses 5:18. ¿Okay? 2 de Corintios 9:15. Bendito Dios. Vamos a hablar sobre, ¿verdad? Sobre gracias. Amén. O sea, vamos a hablar sobre la acción de gracias con Pablo, o como Pablo, ¿verdad? Daba gracias al Señor. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 2 de Corintios 9:15. Es un versículo, ¿verdad? Que todos sepamos de memoria, ¿verdad? Pero ahí hay un signo de admiración. Dese cuenta, ¿verdad? En cada esquinita de ese versículo. Y dice el apóstol Pablo a los corintios, ¿verdad? Gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios por su don inefable. Vamos a buscar entonces Romanos 1, desde para atrás. Romanos 1. Vamos a leer del verso 8 al 11. Romanos 1, verso 8 al 11. Amén, todo lo tienen, amén. Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respeto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me dio a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Pues el versículo que yo quiero en esa parte es el 8. Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respeto a todos vosotros. Vámonos ahora a 1 de Tesalonicenses, capítulo 5. Bendito Dios. 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Amén. Dice así: dad gracias en todo. Gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Oremos pues. Padre, en esta hora te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que ha sido leída. Yo te pido en esta hora, Señor, que tú seas el que obre, que tú seas el que hable en nuestras vidas, Señor. Gracias por los que estamos aquí, porque, Señor, tú has escogido en esta tarde los que estamos aquí. Tú sabes el porqué. Tú sabes la necesidad que hay en nuestras vidas. Esperando, Dios, que tú, Señor, nos hables a través de tu palabra. Que tú seas, Señor, a través del Espíritu Santo, el que nos hable en esta tarde. Y que todo lo que hagamos aquí, Señor, sea para la gloria, honra tuya y el beneficio de nuestra alma. En el nombre de Jesús, te damos las gracias. Amén. ¿Se puede sentar, hermano? Amén. ¿Verdad?
Y esta semana, pues, que entra, pues ya comenzando el día de hoy, comenzamos una semana nueva. Amén. Y gracias al Señor por eso. Amén. Y se celebra o se va a celebrar en esta nación o en el mundo entero ese día de acción de gracias. O sea, se ha escogido ese día especial para eso. Amén. Donde la gente o el mundo, amén, da gracias a Dios. Muchos solamente dan gracias a Dios ese día por ese alimento que Dios a través de su misericordia, de su gracia, nos suple. Amén. Pero vamos aquí que Pablo, amén, considera su predicación del Evangelio primeramente como una adoración y servicio a Dios. Entonces, no meramente como una obra, según leímos los versículos, de la manera que él escribe a los romanos, de la manera en que él se expresa a los corintios, de la manera en que él dirige esta carta, amén, a los tesalonicenses. Y Pablo dice que, ¿verdad?, según el Romanos 1, 8, 11, o sea que él considera esta predicación como ese evangelio que es como adoración, no solamente adoración, sino que servicio a Dios. Servicio a Dios y no meramente como una obra. Pero también él dice en ese versículo 9 precisamente de Romanos, ¿verdad?, 1, 8 al 11, sino que también él dice que en el espíritu, o sea que no es en el espíritu, o sea que él dice en mi espíritu. No de eso, pero él dice en mi espíritu. Él no dice en el espíritu de Dios. Él dice no en mi espíritu, sino que en el espíritu de, o sea, no en el espíritu, sino que el espíritu de Dios al comienzo. Pero después dice, si no, o sea, no en el espíritu, sino en el espíritu generado de Pablo. Por eso es que él dice en mi espíritu. ¿Ve? No vayamos a confundir, ¿verdad?, con el Espíritu Santo, sino el espíritu humano de él, el espíritu regenerado de Pablo. O sea, el espíritu que pasa, el espíritu es diferente del corazón, del alma, o sea, diferente también de la mente, de la parte emotiva, amén, de la voluntad y de la vida natural del hombre. Bendito Dios. Cristo y el Espíritu Santo están ¿qué? Con los creyentes todo el tiempo. ¿En qué? ¿En dónde? En el espíritu humano. Cristo está con los creyentes y el Espíritu Santo en el espíritu humano, regenerado de ellos o de nosotros. En Romanos 8:16 dice que el Espíritu mismo dice que el Espíritu mismo da testimonio juntamente con ¿quién? ¿Con quién? Con nuestro espíritu. Nuestro espíritu. De que somos ¿qué? De que somos hijos de Dios. O sea, en esta epístola a los romanos, Pablo recalcó que todo lo que tenemos y todo lo que hacemos debe ser para qué, debe darse en este espíritu. O sea, que debe darse en este espíritu todo lo que nosotros hacemos para Dios. Ahora, en 1 Tesalonicenses 5:18, como leímos, Pablo da gracias, dice que demos gracias por todo. Da gracias a Dios en todo. No en algunas cosas, hermano. En todo, no importa, amén. En que nosotros estemos enfermos, como decía la lección, o que lo difícil que estemos, en la dificultad, como dice este pueblo de Israel, que se rebeló contra el siervo de Dios.
En vez de dar gracias a Dios. Amén. Tenemos que dar gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Porque esto es ¿qué? Esto es la voluntad de Dios, dice Pablo. ¿Para quién? Para con vosotros, ¿en quién? En Cristo Jesús. Es la voluntad de Dios. Pero como dije en la lección, ¿verdad? Cuando viene un momento difícil, cuando se ponen las cosas malas, comenzamos a quejarnos y a quejarnos y a quejarnos. Y hoy los cristianos que dicen, Señor, dame más que más me merezco. Dame más que más me merezco. Mira qué clase de expresión hacia Dios. Yo digo, Señor, pues cógelo, métele un cantazo para que aprenda a darte la gloria a ti. A que entienda que es la voluntad tuya. A que entienda que cuando Dios permite estas cosas es porque Dios tiene un propósito con nuestra vida. Bendito sea el Señor. Dice, porque de todas las cosas que pasa, lo que está diciendo Pablo ahí, porque de todas las cosas que cooperan para nuestro ¿qué? Para nuestro fin, como dice allá en Romanos 8:28, como dijo el hermano. Porque todas las cosas que obran para bien. Dios siempre tiene un propósito. Porque dice, ¿verdad? Todas las cosas cooperan para nuestro bien, a fin de que seamos que hay un propósito ahí, a fin de que seamos transformados y confirmados a la imagen de Cristo. Por eso es que dice, para que algún don inefable sea confirmado en vosotros, a los humanos. Entonces, esta cláusula que nos quiere enseñar aquí el apóstol Pablo modifica las tres exhortaciones anteriores que le explico. Dios quiere que pasa. Dios quiere que nosotros vivamos una vida de ¿qué? De regocijo. No que nos estemos todo el tiempo quejando y quejando y quejando. ¿Y por qué? ¿El por qué esto? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué me pasa esto y aquello? O sea, no podemos nosotros acercar contra Dios. Es un peligro. No le pregunte a Dios nada. Glorifique a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Glorificar al Señor. No le preguntemos nada. Señor, en tus manos esto es. Háblame. Enséñame. Muéstrame el por qué tú estás permitiendo esto. Y Dios lo va a hacer. Entonces Dios quiere que vivamos una vida de regocijo. Y no solamente de regocijo, sino de oración y llena de ¿qué? Llena de acción de gracia. Gracias, Señor. Gracias por este dolor que tengo aquí en la rodilla. Gracias, Señor, por esta enfermedad. Gracias, Señor, por este problema. Amén. ¿Por qué? Porque tal vida es una gloria para Dios. Y de esa manera, ¿qué pasa? Dios avergüenza a su enemigo. Aleluya. Aleluya. Es que el Señor es maravilloso, hermano. Entonces, algunas grandes porciones de acciones de gracias en la Biblia. O sea, Pablo da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, dice Pablo. Sí. En Éxodo 15 dice allí que María la profetiza, ¿verdad? La hermana de Moisés. Éxodo 15, creo que verso 20 por ahí, donde dice que María agajó panderos, todo lo que encontró, y comenzó a danzar, a cantar, a dar gracias a Dios, y muchas mujeres la siguieron. Amén. ¿Por qué? Estaban dando gracias a Dios, porque Dios ¿qué? Dios los había liberado de Faraón. Aleluya. Dios le había dado la victoria a ellos.
Por eso ella comenzó a alabar al Señor de esa manera. Ella comenzó a regocijarse en Dios, a darle gracias a Dios. Y también el salmista en el Salmo 11, ¿qué lo dice allí él? En el Salmo, 100. ¿Qué dice allí? Que nosotros tenemos que entrar, ¿qué? Por su casa, ¿con acción de qué? Con acción de gracia. Entrar por sus atrios con acción de gracia. Salmo 100, versos 4 y 5. Nos habla el salmista. O sea, David da un canto de acción de gracia a Dios. Entonces, tenemos mucho por lo cual nosotros dar gracias a Dios. Todos los días de nuestra vida. Amén. Acción de gracia con Pablo. Pablo nos enseña. Amén. Tenemos el ejemplo de Pablo. Pablo da gracia por Cristo. Fíjense. Primero perseguía a Cristo. Porque creía que perseguía a la iglesia. No. Estaba persiguiendo a Cristo. Cuando era Saulo de Tarso. Pero después vemos a un Pablo transformado, un Pablo regenerado en su espíritu. Por eso dice, en mi espíritu. Un espíritu regenerado, amén. Y él da gracias a Cristo. Pablo da gracias por Cristo. Ahí como leímos en 2 Corintios 9:15. Pero las dos grandes cosas acerca de la salvación en Cristo Jesús, según Pablo, la tumba vacía y el don eterno. Cuando Cristo le apareció allá, y le preguntó, ¿por qué tú me persigues a mí? No a mí, no a la iglesia que tú persigues a mí. Y muchos dicen que Pablo se cayó del caballo, pero ahí no dice ahí. Y no dice allá que Pablo vivo en un caballo. Dice que cayó en tierra. ¿Por qué? Que no pudo resistir el poder, la presencia, la luz de Cristo. Y quedó ciego. Y ya tú sabes la historia. Pero Pablo, ¿qué? Fue transformado. Fue cambiado. Y vemos a un Pablo aquí ahora diferente. Un Pablo agradecido, un Pablo dándole gracias a Dios por todo, especialmente por Cristo. Pablo da gracias a Dios también por su salvación. Pablo detestaba a Cristo antes de la cruz. Todos sabemos eso. Finalmente los amigos de Pablo crucificaron a Jesús para acabar con todo. Ellos pensaron eso. Como dice un dicho por ahí, muerto el perro, se acaban las pulgas, ¿verdad que sí? Ellos pensaron eso. Matamos a Cristo y se acaba el problema que hay. Amén. Pero qué sorpresa se llevó el apóstol Pablo. Y vemos, ¿verdad?, que el apóstol Pablo también participó en alguna manera de la muerte de Esteban. Dice que trajeron las ropas de él a los pies de Pablo. Y la Biblia dice que Pablo perseguía a la iglesia y la azotaba y los metía presos. Amén. Pero ahora aquí vemos a un Pablo transformado por el poder de Dios, completamente regenerado, porque eso es lo que Cristo hace con el hombre. Amén. Lo cambia totalmente, lo transforma. Por eso es que la Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No unas pocas, todas son hechas nuevas. Es un nuevo hombre. Bendito Dios. Y eso solamente lo hace el poder de Dios. Pablo llevó a muchos a la muerte, hermano. Él participó. Pero vemos el encuentro con Cristo en el camino de Damasco, como ya expliqué. Y Jesús le dice, ¿soy yo Jesús? Cuando le preguntó, ¿quién es el Señor? Jesús le dijo, soy yo Jesús. Eso se cuenta ya en Hechos 9, de 1 a 9. Pero después, amén. Entonces, ¿qué pasa? Después que le sucedió esto a Pablo, camino a Damasco, entonces Pablo supo que Cristo estaba vivo.
No es como pensaron aquello. Matamos a Cristo y aquí termina todo. No, Pablo supo que Cristo estaba vivo. Aleluya. Entonces nos habla ahí en esos versículos que leímos, ¿verdad? De 2 de Corintios 1:9, que Él nos habla del don eterno. Amén. Ese don inefable, la salvación. Da gracias a Dios por esto. Pablo se había esforzado mucho anteriormente, había sido muy religioso. Eso es lo que le pasaba a él. Era muy celoso de la ley, del judaísmo. Era un religioso, un fanático de la religión, pero no era un hombre salvo. No le había nombrado la luz del evangelio de Jesucristo. Bendito Dios, como hay muchos también religiosos en este mundo. Esta mañana en mi casa habían 3 muy religiosas. Mire, hermano, mientras usted le explique, usted le enseña la Biblia, le lee los versículos, pero tienen una nube. Necesitan ser como Pablo, que le caigan las escamas que tienen en los ojos, para que puedan ver y le puedan nombrar la luz del evangelio de Cristo. Gloria a Dios. Bendito Dios. Hay que seguir orando por ellos, porque uno no puede hacer más nada. Pero hay que cumplir con lo que el Señor nos mandó. Tenemos que predicarle, y la Biblia dice que tenemos que empezar por el hogar, por la familia primero. No podemos irnos allá afuera y mi hijo se está perdiendo y mi hermana se está perdiendo, y mi padre se está perdiendo. No, tenemos que seguir orando y hablando siempre que tengamos la oportunidad, aunque ellos nos esquiven, nos busquen la manera de que no hablemos. Hay que presentarle el plan de salvación, hermano. Les guste o no les guste. Arrepiéntete. Dígaselo a sí mismo. Arrepiéntate o te vas para el infierno. No hay más que un solo camino. O hay dos. El infierno o el cielo. Esto escoge. Bendito Dios. Hay que decirle la verdad. Sin tapujos. Bendito Dios. Necesitan un encuentro personal con Cristo. Como Pablo supo que Cristo estaba vivo. Se dio cuenta de que la salvación era un don, fíjese. Un regalo de Dios. Como lo dice allá en Efesios, ¿verdad? Todos conocemos este capítulo, Efesios 2, 8 a 9. Él se dio cuenta que era un don, un regalo para recibir. Amén. Que no era la religión, que no era ser un buen religioso, que no era hacer buenas obras, que no era ser un celoso de la religión. Tenía que ser salvo por gracia, por la gracia de Dios. Y vemos a un Pablo transformado, que él da gracias a Dios por su Salvador viviente. Aleluya. Da gracias a Dios por su salvación. Pablo da gracias por los cristianos. Él escribe a los filipenses. Pablo da gracias a Dios por los creyentes de Roma. Y él sigue dando gracias. Él dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Aleluya. Como leímos en esos versículos. Él daba gracias por los hermanos. Nosotros también tenemos que dar gracias por los hermanos. Aleluya. Que el Señor nos ha dado. Son nuestros hermanos en Cristo Jesús. Tenemos que amarlos. Señor, gracias porque mi hermano está aquí. Gracias, Señor, por mi hermano que ha sido lavado con la misma sangre que tú me lavaste a mí. Bendito sea el Señor. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo. Aleluya. Siempre daba gracias al Señor. Siempre me acuerdo de vosotros. O sea que no se olvidaba. Hay gente, oiga, hay gente que no se acuerdan de nadie. Se desaparecen, oiga.
Ni se acuerdan ni de la iglesia, ni se acuerdan del pastor, ni de la esposa del pastor, ni del hermano fulano, ni del hermano Berencejo. No. No se acuerdan de nadie. Miren, ni de Dios se acuerdan. Pero cuando llega el problema grande, entonces, ay, Dios. Y dicen la palabra Dios con letra mayúscula, bien grande. Y oren. Tengo este problema, me pasa esto, me pasa aquello. Y como yo siempre digo, creen que Dios es un muñeco. Que pueden agarrar a Dios y jugar con Él y soltarlo, y lo tiran para allá, lo sueltan para allá. Pero Dios no es un muñeco. Dios está al tanto de lo que estamos haciendo aquí abajo en la tierra. Él está viendo todo. No podemos escondernos del Señor. Por eso el salmista decía en el Salmo 139, ¿a dónde yo me huiré de tu espíritu? ¿Dónde me voy a esconder? No puedo esconderme de ningún lado. Allí tú estás. Bendito Dios. Pablo amaba mucho a los santos de Roma. En ese versículo que leímos ahí del Romanos 1:8. Pablo amaba mucho a estos creyentes. Jesús también nos ama a nosotros. Aleluya. Jesús también nos amó de tal manera. Jesús dice, si ustedes tuvieran amor, miren, Él dice, si tuvieres amor los unos por los otros, y eso se encuentra ya en Juan 3:75, los unos con los otros, sería distinto, ¿verdad que sí? Pero si vemos al hermano en una necesidad y le damos una patadita para el lado, eso no es amor. Vamos a darle la mano, vamos a darle la mano, vamos a ayudarlo a orar, vamos a ayudarle a dar gracias a Dios por el problema del hermano. Alabanza a todo al que vive y reina para siempre. Entonces, Cristo dice, si ustedes tuvieran amor los unos por los otros, entonces ¿qué pasa? Conoceréis que ¿qué? En esto conoceréis que soy mis discípulos. Si tuvieran amor los unos con los otros, dice el Señor. En esto ustedes conocerán que son mis discípulos. Entonces, ¿qué pasa? El amor, ¿qué pasa con el amor? El amor anhela ¿qué? El amor anhela compañerismo. Yo quiero estar allí donde está mi hermano también. Yo me quiero gozar con mi hermano. Yo quiero acompañarlo al culto del hermano. No lo quiero dejar solo. Vamos a darle la mano al hermano. Vamos a darle la mano al ministerio del hermano. Vamos a ayudar al pastor. No lo dejemos solo. Amén. Pero hermano, como dije al principio, hay muchos creyentes que están sirviendo al Señor a medias. A medias. Y el Señor no quiere creyentes así. El Señor quiere creyentes de tiempo completo. O somos o no somos. O le servimos o no le servimos. Bendito sea el Señor. Pablo, aleluya, da gracias al Señor por todas las cosas. Da gracias por los hermanos, da gracias por los cristianos. Se acordaba de ellos todo el tiempo. Daba gracias a Dios. Pablo amaba mucho a los santos. Jesús también nos dice que tenemos que tener amor los unos con los otros para que en esto conozcamos que somos sus discípulos. El amor anhela compañerismo que le hace regresar a la iglesia, le hace buscar al Señor cada día más del Señor. Bendito Dios. Debemos entonces nosotros ¿qué? Ver a los santos, como dije antes, compartir el compañerismo. Aleluya.
Algunas veces los cristianos no viven de acuerdo a su potencial, aleluya. Por eso que usted ve tanta gente que dice, no, olvídate, yo estoy mejor acá afuera para estar como está ese. Como dice el hermano, y eso que son cristianos. No nos olvidemos que Judas estuvo con Jesús, ¿sabes? 3 años y medio. Y Judas nunca fue transformado. Bendito Dios. Pero hay cristianos que a veces no hablan como cristianos. Y nosotros íbamos ayer hablando sobre eso, ¿verdad? Cuando íbamos en camino, bueno, que hay cristianos que, oiga, le pasan problemas y le pasa aquello, esta cosa, y ¿qué pasa? En vez de alabar al Señor, en vez de dar gracias a Dios, es que se convierten en trilingües. Hablan en español, hablan en inglés y hablan malo. Entonces, ¿qué pasa? Estos cristianos no han sido transformados todavía, no han sido regenerados todavía. Necesitan ser transformados completamente, Señor. Necesitan ser cambiados. ¿Por qué pasa? Porque todavía queda algo de la vieja criatura en su vida. Alabado Dios. No hablan como cristianos, hermano. No se comportan como cristianos. Siempre lo tienen, mire, con el dedo. Ese fulano de tal y a tal iglesia va. Y si tuviera como ese hombre habla, y va a la iglesia. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, hermano. Y a veces tampoco andamos como cristianos. Bendito Dios. ¿Pero qué? Pero debe haber una lealtad tenaz en nosotros. Amén. Entre los cristianos tiene que haber esa lealtad tenaz. Aleluya. ¿Y qué es tenaz? Tenaz es algo que es resistente. Algo que es sólido. Algo que no se puede extirpar. Amén. Eso es ser tenaz. Amén. Que es algo que no tiene ruptura. Amén. Bendito Dios. Que es difícil de extirpar, que es difícil de destruir. Eso es ser tenaz. No, cuando usted está parado firme, aleluya, en las promesas de Dios. Cuando usted es un creyente, y que usted le cree a Dios. Amén. Que usted obedece a Dios. Oiga, no hay nada que lo pueda hacer caer. Por eso es que la Biblia dice que algunos piensan estar firme, mire que no caiga. Bendito Dios. Pero cuando nos descuidamos, hermano, es donde está el peligro. Entonces, ¿podemos nosotros dar gracias por los que están sentados a su alrededor? Seguro que sí. Tenemos que dar gracias por la hermana, el pastor, el hermano, el evangelista, el maestro, el diácono, etc. Tenemos que dar gracias por los hermanos. Como hacía Pablo, siempre que me acuerdo de vosotros, doy gracias a Dios. Aleluya. Siempre me acuerdo de vosotros. Hay que dar gracias a Dios. No esperar un día específico para eso. Bendito sea el Señor. Pablo, amén, da gracias por todos los creyentes. Pablo da gracias constantemente, como leímos ahí en 1 Tesalonicenses 5:18. Da gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios. Dejemos de quejarnos ya, hermano. Vamos a dar gracias al Señor por todas las cosas. Amén. Sean tiempos buenos, sean tiempos malos, hay que dar gracias al Señor. El Señor sabe cómo abrirnos las puertas. El Señor sabe cómo sacarnos adelante. Aleluya. Esa es la diferencia. No atemorizarnos. Estar seguros, amén, de que Dios siempre va a estar con nosotros. Aleluya. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros?
Constantemente Pablo da gracias a Dios. Pablo da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para con vosotros, dice él. Pablo, mientras estaba siendo apedreado, daba gracias a Dios. Pablo, mientras era naufragio, daba gracias a Dios. Pablo, mientras estaba apresado, daba gracias a Dios. Pablo decía: gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Usted no es Pablo quejándose ahí, ¿verdad que no? Gracias Señor, estoy aquí preso. Gracias Señor, porque estoy siendo apedreado. ¿Por qué? Por tu causa. Gracias Señor, gracias Señor. Daba gracias a los problemas de la vista. ¿Sí? Porque Pablo estaba enfermito, ¿sabes? Por eso cuando él le pidió al Señor, el Señor dijo: no, bástate de mi gracia. Daba gracias al Señor por su visión, aunque no veía bien. Daba gracias a Dios porque él tampoco era nada atractivo. Porque según la historia dice que Pablo era bien pequeñito y calvo y todo eso. Pero era un hijo de Dios, y Pablo tenía el poder de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Dios lo había transformado. Él daba gracias a Dios por todas las cosas. Nada atractivo, como dije, era pequeño de estatura, pero él daba gracias a Dios por eso. Gracias Señor. Sin suficientes ofrendas de parte de la iglesia, Pablo también daba gracias a Dios en este aspecto. Gracias Señor. Y el secreto de la acción de gracias para los tesalonicenses, amén, el tema de la carta es que el regreso de Cristo, aleluya. Entonces todos los días esperaba a su Señor. Pablo, a pesar de las circunstancias, Pablo, a pesar de la persecución, Pablo, a pesar de que fue apresado, apedreado, Pablo daba gracias a Dios y esperaba al Señor. Aleluya. Siempre esperaba al Señor. Todos los días Pablo esperaba al Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. No importa los problemas, no importa la dificultad, tenemos que dar gracias a Dios y esperando al Señor todos los días, en cada momento, cada hora, cada minuto, cada segundo. Señor, te estoy esperando. Aleluya. Todos los días Pablo esperaba a su Señor y murió esperando al Señor. Aleluya. No sabemos, hermano, si nosotros vamos a estar aquí cuando suene la trompeta. No sabemos si vamos a estar vivos, como dice la palabra. Pero tampoco sabemos cuándo vamos a partir con el Señor. Lo importante